Edward, un conejo de porcelana con un brillo perturbador en sus ojos vacíos, llegó a manos de una familia que jamás habría sospechado las sombras que arrastraba su apariencia elegante. De pie sobre un estante vacío en una habitación lúgubre, se erigía como pieza central de una colección de adornos que reflejaban orgullo y sofisticación. Sin embargo, ninguna de esas virtudes sobrevivió al caer la oscuridad. Nadie lo admitía abiertamente, pero en las noches se escuchaban golpes sutiles, como si algo dentro de la porcelana palpitara con un misterioso susurro. Los habitantes de la casa, cada mañana, lo encontraban en una posición diferente, movido de forma inexplicable, con la cabeza ladeada y las orejas apuntando a las sombras del pasillo, donde el aire parecía viciar la atmósfera con un hedor a encierro y pesadumbre. De día, Edward parecía un inocente conejo de cerámica, con finos detalles de pintura, vestido con un pequeño traje ajado por el tiempo. Pero por las noches, su presencia emanaba un terror silencioso que recorría cada rincón de la vivienda. Los primeros incidentes despertaron un ligero malestar. Pisadas suaves semejantes a las de un conejo retumbaban en el silencio, despertando a la familia con un sobresalto. El más joven de la casa creía ver una sombra alargada, con orejas puntiagudas, recorrer los muros del pasillo. Nadie lo tomaba seriamente, los relatos de un niño con pesadillas carecían de credibilidad. Pero con cada atardecer, la tensión iba creciendo, saturada por una quietud antinatural que helaba la sangre. Los días se transformaron en un largo compás de espera para la noche. Cuando el cielo se tornaba pálido y el sol agonizaba en el horizonte, todos temían la mirada inexpresiva de Edward. Su brillo parecía alimentarse de la oscuridad circundante. Un rumor se extendía, recordando que el conejo perteneció a una familia anterior que, de un día para otro, desapareció sin dejar rastro. Se decía que el objeto era parte de una vieja colección maldita, cuyos dueños siempre terminaban sufriendo desgracias. El viento silbaba historias de gritos ahogados y pasos que no pertenecían a nadie, un legado de horror que Edward arrastraba en su viaje interminable. Con el transcurso de las semanas, cada noche se hacía más insoportable. La familia, sumida en el temor, apenas juntaba valor para asomarse a la sala donde estaba colocado el conejo. El menor de la casa afirmaba escuchar su nombre susurrado por una voz aguda que venía de debajo del sillón, y una risa corta y seca resonaba en su cabeza cada vez que intentaba dormir. Cuando amanecía, encontraba nuevos rasguños en la puerta de su cuarto, como si una mano pequeña hubiera arañado la madera con furia animal. Nadie admitía la presencia espectral de Edward, pero todos compartían la misma pesadilla. Oían el repiqueteo de sus diminutas patitas desplazándose por el corredor, como si un ente siniestro cobrara vida. Algunas noches, el conejo aparecía en la cocina, sentado en la mesa, con la cabeza inclinada, mirándolos desde un ángulo torcido y antinatural. Ese simple hecho les destrozaba los nervios. La angustia se acumulaba a tal punto que se organizó una reunión familiar para discutir qué hacer con Edward. Nadie quería pronunciar la palabra maldición, pero todos sospechaban que guardar aquella pieza de porcelana ya no era viable. Sin embargo, el padre, escéptico, insistía en no creer en supersticiones y descartó la idea de deshacerse de él, asegurando que no había nada sobrenatural. Aún así, la noche de esa discusión, la peor pesadilla se desató. La madre despertó presa de un terrible pánico, sintiendo un peso sobre su pecho. Incapaz de gritar, giró los ojos para ver, en la penumbra, las orejas puntiagudas de Edward posadas sobre su garganta. Aferrándose a la poca luz que entraba por la ventana, distinguió sus pálidas extremidades de porcelana marcando la silueta de una fuerza inhumana. El terror asfixiante la dejó paralizada. Cuando al fin pudo moverse, el conejo ya no estaba y su aliento salía entrecortado, temblando como si hubiera presenciado una abominación. A partir de ese suceso, el padre se vio obligado a aceptar que algo muy oscuro habitaba en Edward. Temiendo que todo empeorara, decidió encerrarlo en un baúl polvoriento y esconderlo en el sótano. Allí, el conejo quedó sepultado bajo tinieblas y telarañas. Sin embargo, la familia no logró recuperar la paz. Por la noche,
Un sonido constante provenía del interior del baúl, toques sordos y desesperados, como si el conejo estuviera rasgando la madera desde dentro. El menor de la familia, horrorizado, tapaba sus oídos para no escuchar esa continua letanía de golpes, pero aún así la vibración recorría la casa. Alrededor de esa misma hora, las luces parpadeaban y los espejos revelaban sombras difusas. Nadie se atrevía a bajar al sótano. Las paredes parecían gemir, y en aquellos lúgubres pasillos se escuchaba un arrastrar áspero, como si algo reptara con cautela. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. El perro de la familia fue el primero en esfumarse una noche sin previo aviso. Lo buscaron con linternas, gritando su nombre por todos lados, pero el animal jamás regresó. Días después, el baúl apareció abierto, la tapa rota, las bisagras retorcidas como fruto de una fuerza que no correspondía a un ser inanimado. Edward no estaba en su interior. Hallaron, en cambio, un puñado de pelos caninos pegados a un costado, mezclados con astillas de madera y manchas rojizas. Todo en el ambiente empezó a volverse irrespirable. La presión psicológica carcomía la mente de la familia. El padre sufría de insomnio, la madre tenía visiones de un conejo ensangrentado que le sonreía en las ventanas, y el niño, recluido en su cuarto, se aferraba a su manta con el corazón retumbando en un interminable estado de pánico. Pasaron las horas más largas de sus trágicas vidas. Cierta noche, cuando creían que la situación no podía tornarse más macabra, descubrieron huellas con forma de pequeñas patas de conejo impregnadas en el suelo del pasillo. Eran marcas húmedas y oscuras que llevaban directamente a la puerta de la entrada principal. Siguieron el rastro con prudencia, y lo último que querían encontrar estaba allí, en el umbral, Edward, sentado con la cabeza ladeada, sonriente en su inerte mueca de porcelana, mirándolos con sus cuencas casi vacías. Fue imposible contener el grito ahogado. Su ropa mostraba lamparones rojos, como si algo indescriptible se hubiera fundido en su elegante traje. La familia sintió que la casa entera se retorcía con vida, alimentada por el pánico que el conejo sazonaba con cada uno de sus movimientos imposibles. Decidieron huir. Armaron maletas a toda prisa, pero en la confusión notaron que la madre se había rezagado. Cuando fueron a buscarla, la encontraron en la habitación de huéspedes, de espaldas, paralizada. Tenía la mirada clavada en el espejo, la imagen reflejaba un cuarto más antiguo, atiborrado de muñecas y figuras inquietantes. Edward se asomaba dentro del espejo, flotando en la penumbra con los ojos encendidos por una ira primitiva y sanguinaria. Un sonido retorcido surgió de la garganta de la madre antes de que cayera de rodillas. Las luces parpadearon y un grito desgarrador inundó el pasillo. Cuando el padre y el niño lograron reaccionar, la madre yacía en el suelo con los ojos abiertos de par en par, inmóviles y sin brillo. El espejo, hecho añicos, reflejaba únicamente la oscuridad. Edward había vuelto a desaparecer. Sin otra salida, aquellos dos supervivientes huyeron de la casa, cargando solo su desesperación. Condujeron hasta perder de vista el vecindario, con las manos temblorosas en el volante. No emitieron palabras. En la recepción los miraron con extrañeza, quizá percibiendo un aura de fatalidad en sus ojos enrojecidos. Se asignaron a una habitación lúgubre, con mobiliario anticuado y paredes de un turbio color gris. Trataron de acomodarse, pero la tensión no cedía. Cada uno de ellos creía sentir la presencia de Edward merodeando, ese fantasma de porcelana que desafiaba la lógica y se alimentaba de su miedo. La noche se hizo larga como nunca. El padre se sobresaltó al oír el murmullo de un leve crujido, casi como un chillido de bisagra oxidada. Saltó de la cama para revisar la puerta, pero estaba cerrada. De pronto, el niño gritó desde el cuarto contiguo. Entró corriendo, con el corazón en la boca, y encontró a su hijo atemorizado, señalando la ventana. Al apartar la cortina, contemplaron, horrorizados, la silueta de Edward en la cornisa, con las orejas recortadas contra la pálida luz de la luna. Lo único identificable era su sonrisa maligna y sus ojos blancos, henchidos de un odio inhumano.
Un viento frío rompió el cristal y, en un abrir y cerrar de ojos, el cuarto quedó envuelto en un vendaval helado que sacudía el mobiliario, levantaba las sábanas y plagaba el aire con un silbido penetrante. Cuando al fin lograron bajar las escaleras para escapar de la posada, descubrieron con verdadero espanto que Arthur bloqueaba la puerta de salida. Sus extremidades de porcelana se movían de una forma imposible, barnizadas con ese brillo macabro. Parecía sonreírles, deleitándose con sus lágrimas. El niño retrocedió, pero el conejo se abalanzó con una velocidad impensable. Un golpe de furia lo lanzó contra la pared y su llanto se apagó. El padre quedó paralizado, contemplando a Arthur avanzar hacia él sin piedad. En el corredor de la posada, un largo pasillo con lámparas titilantes, se escucharon martillazos insistentes, como un corazón retumbando desde las profundidades de una cueva maldita. Y entonces la luz se apagó por completo. Las tinieblas lo devoraron todo. Se oyó un crujido de huesos y luego el silencio. Con el tiempo, nadie volvió a saber de aquella familia. La posada quedó clausurada, y los lugareños, temiendo la presencia de algo imposible, evitaban contar la historia. Solo se hablaba en susurros apagados y con oraciones rápidas, como buscando protección contra una malicia ancestral. Hubo quien afirmó haber visto, en el último cuarto de esa posada maldita, una silueta de orejas largas sentada sobre la cama, en la penumbra, con la misma sonrisa torcida tallada en porcelana. Dicen que al pasar por allí se escucha un leve murmullo, parecido a una risa apagada, y si uno presta demasiada atención, nota un movimiento en las sombras. Cuando las autoridades se atrevieron a investigar, encontraron huellas diminutas que se perdían tras la puerta principal. Jamás hallaron cuerpos. Solo dieron con un viejo letrero del nombre de la familia, arrancado y manchado de algo oscuro. Nadie ha logrado escapar del influjo de Arthur. Cada nuevo dueño que se cruza en su camino se vuelve parte de su viaje, una pieza adicional en el rompecabezas infernal que arrastra desde tiempos remotos. No hay explicaciones lógicas ni escapatoria posible. El conejo se presenta con elegancia, con su traje raído y su mirada vacía, abriendo las puertas de un destino macabro al incauto que ose tocarlo. Donde vaya, queda la huella de un sufrimiento indecible y la certeza de que el horror no termina con la muerte, sino que se perpetúa, atrapado en la fría porcelana que lo hace eterno. Sin nada que reflexionar, sin espacio para la esperanza, su travesía se prolonga con cada víctima que encuentra, sellando la suerte de todo aquel que se cruce con la mirada inerte del conejo maldito. Y en ese camino no existe luz, no existe consuelo, solo un terror creciente que carcome la cordura antes de culminar en un final tan oscuro e inescapable como los ojos de aquel conejo poseído. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.